¿Te imaginas tener un asistente consensual de película? Uno que organice tu día, responda a tus preguntas, incluso aprenda de ti. Ya no es ciencia ficción, de hecho. Puedes crear el tuyo. En esta inmersión vamos a explorar cómo construir tu propio asistente de IA. Desde lo básico hasta las herramientas. Prepárate. Empecemos por lo fundamental. Un asistente de AI, en términos simples, es un software que entiende y responde al lenguaje humano, como si hablaras con una persona, pero digital. Ah, como Siri, Alexa. Esos que usamos a diario. Exacto, ejemplos que ya conoces. Pero van mucho más allá de poner música o responder preguntas simples. ¿En serio? Cuéntame más. Piensa en gestionar tu agenda, recordatorios o la atención al cliente con chatbots en webs y redes sociales. Ya veo por dónde vas. Incluso en campos específicos como la educación o la salud, pueden ser tutores virtuales o responder consultas médicas. Un apoyo personalizado, increíble, ¿no? Impresionante. Y todo esto gracias a tecnologías como el PNL, el ML y los modelos de lenguaje avanzados tipo GPT. Así es. Estas tecnologías permiten a los asistentes comprender el contexto, aprender de las interacciones y generar respuestas coherentes. Imagina un asistente que recuerda tus preferencias y te hace sugerencias. Eso es el aprendizaje automático en acción. Suena magia, pero magia tecnológica. Aunque crear un asistente IA puede parecer complicado, ¿por dónde empezamos? ¿Qué herramientas hay? No te preocupes, hay herramientas para todos los niveles. Si es principiante, hay plataformas sin código o con poco código que te permiten crear asistentes sin ser un experto programador. Suena accesible para cualquiera. Dame algunos ejemplos. Dialogflow de Google, por ejemplo, permite crear asistentes con reconocimiento de voz, haciéndolos más intuitivos. Interesante. También está Microsoft Bot Framework, ideal para asistentes empresariales robustos. Entiendo. Y si quieres integrar modelos de lenguaje de última generación, la API de ChatGPT de OpenAI es muy potente. Ya veo, hay para todos los gustos. Y si tengo algo de experiencia programando y quiero más control. En ese caso, Python con la API de OpenAI te da integración directa con modelos IA avanzados. Ajá. Rasa, por otro lado, es un framework de código abierto que ofrece mucha flexibilidad para crear chatbots a tu medida. Interesante. He oído de LangChain y Yakundex. ¿Cómo encajan en todo esto? Buenas preguntas. LangChain conecta varios modelos de IA y bases de datos, ampliando las capacidades de tu asistente. Imagina que accede a información de varias fuentes y la combina para darte respuestas completas. ¡Wow! Y YankeyIndex optimiza las búsquedas y respuestas, haciendo que la experiencia sea fluida y precisa. Es increíble la cantidad de herramientas. ¿Cómo sé cuál es la adecuada para mi proyecto? Depende de tus objetivos, tu experiencia y el tipo de asistente que quieres crear. Soluciones rápidas y sencillas, las plataformas sin código, mayor control, las herramientas para programadores. Ahora que ya tenemos una idea de las herramientas, entremos en el proceso de creación. ¿Cuáles son los pasos clave? Lo primero es definir el propósito. ¿Qué problema resuelve tu asistente? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo interactuarán los usuarios con él? Claro, tener una visión clara desde el principio. ¿Algún ejemplo concreto? Un asistente para un profesional que necesita ayuda con su agenda y correos. El propósito. Organizar su tiempo y comunicación. Dirigido a alguien con poco tiempo libre. La interacción. Comandos de voz o texto integrado con su calendario y correo. Claro. Y después de definir el propósito. Elegir la tecnología. Plataformas sin código, herramientas de programación o una combinación de ambas. También el modelo de lenguaje, como GPT. Las APIs de empresas como OpenAI o Google serán clave para acceder a estas tecnologías. Sin olvidar las opciones de código abierto como Rasa. Exacto, la elección dependerá de tus necesidades y preferencias. Lo importante es investigar y elegir lo que mejor se adapte a tu proyecto. Una vez definido el propósito y la tecnología, ¿cómo le enseñamos a nuestro asistente a comportarse como queremos? Aquí entran el entrenamiento y el ajuste de respuestas. Empezamos con respuestas predefinidas para consultas comunes. A medida que interactúa, usamos técnicas como el fine-tuning para mejorar la precisión. ¿Cómo enseñarle a un niño a hablar? Primero palabras básicas, luego se amplía su vocabulario y capacidad de expresión. Exactamente. Paciencia y constancia son clave para que el asistente aprenda y se desarrolle. Y para que tenga un buen léxico y responda con precisión. Creamos una base de datos con información relevante a su ámbito de acción. Si ayuda a un médico, la base de datos podría contener información sobre enfermedades, síntomas y tratamientos. Cuanto más completa, más preciso y útil será. Ahora bien, además de preciso, queremos que interactúe con naturalidad y fluidez. ¿Cómo lo conseguimos? Implementando dos conceptos: memoria contextual y análisis de intención. La memoria contextual permite al asistente recordar información de partes anteriores de la conversación. Si le preguntamos qué tiempo hace hoy y luego y mañana,
Debe entender que nos referimos al tiempo en el mismo lugar. Claro, eso es esencial para una conversación fluida. Y el análisis de intención es la capacidad del asistente para comprender el objetivo del usuario. Si decimos tengo frío, debe entender que queremos que suba la temperatura del termostato. Implementar ambos es crucial para crear un asistente que mantenga conversaciones fluidas. Y la personalización. Cada usuario es único. ¿Cómo adaptamos el asistente a sus preferencias? La personalización adapta las respuestas a cada usuario. Si prefiere respuestas cortas, evitará las largas y complejas. Es clave para una experiencia agradable. Y una vez creado, ¿cómo nos aseguramos de que funciona bien? Ahí entra la fase de prueba y optimización. Medimos el rendimiento con métricas como la precisión y la satisfacción del usuario. ¿Y qué hacemos con los datos? Los analizamos para identificar errores o inconsistencias. Luego, corregimos esos errores. La prueba y la optimización son procesos iterativos que mejoran continuamente el rendimiento. Y por último, ¿cómo lo ponemos a disposición de los usuarios? Despliegue y mejoras continuas. Integramos el asistente en plataformas como WhatsApp, Telegram o Slack. Así interactúan directamente desde sus apps favoritas. Práctico. Hay otras opciones. Desplegarlo a la nube como AWS, Google Cloud o Azure. Esto permite escalar el servicio. El trabajo no termina ahí. Debemos monitorear su uso y actualizar el modelo con nuevos datos para mejorar su rendimiento. El desarrollo es un proceso continuo que requiere atención y dedicación. Exacto. No es un proyecto de una sola vez, sino un viaje continuo de aprendizaje y mejora. Hemos explorado a fondo el lado técnico y las implicaciones éticas. ¿Cómo asegurarnos de que se use responsablemente? Un punto crucial. El desarrollo de IA y de los asistentes plantea importantes desafíos éticos. Por ejemplo, El sesgo en la IA. Los modelos pueden reflejar prejuicios de los datos de entrenamiento. Si los datos contienen información sesgada, el asistente puede reproducir esos sesgos en sus respuestas. es fundamental ser conscientes de estos riesgos. Y la privacidad y seguridad de los datos. Los asistentes recopilan información personal, por lo que es fundamental proteger esos datos. Debemos garantizar que se almacenen de forma segura y se usen solo para los fines para los que fueron recolectados. La privacidad es primordial. ¿Qué otros desafíos éticos hay? La ética de la automatización. Los asistentes son herramientas poderosas que pueden ser explotadas. Podrían usarse para difundir información falsa o manipular a los usuarios. Es fundamental ser conscientes de estos riesgos y tomar medidas. ¿Qué podemos hacer para asegurar un uso responsable? Establecer mecanismos de control y supervisión para detectar y bloquear actividades sospechosas. Protocolos claros para responder a incidentes de seguridad y abuso. Educar a los usuarios sobre los riesgos potenciales. La responsabilidad del uso ético recae en los desarrolladores y en los usuarios. Debemos trabajar juntos para que estas tecnologías se usen para el bien común. Hemos explorado a fondo los desafíos éticos. Ahora hablemos de las tendencias emergentes. ¿Qué innovaciones están dando forma al futuro de los asistentes de IA? La IA está en constante evolución y los asistentes también. Una tendencia notable es la creciente personalización. La capacidad de adaptarlos a las necesidades individuales. Exactamente. A medida que la tecnología avanza, los asistentes aprenden las preferencias, hábitos y necesidades de los usuarios. Un asistente personal podría aprender tus rutas habituales, tus restaurantes favoritos o las noticias que te interesan. Increíblemente útil. ¿Qué otras tendencias hay? La integración con otros dispositivos y plataformas. Imaginemos un mundo donde tu asistente controla la iluminación de tu casa, la temperatura o prepara tu café. Como un mayordomo digital. Así es. Y no se limita al hogar. Se integran en el trabajo, la salud y la educación. Fascinante. ¿Qué papel juegan los modelos de lenguaje como GPT-3 en esta evolución? Los modelos de última generación están mejorando la capacidad de comprender y generar lenguaje natural. Los asistentes se vuelven más conversacionales, entienden el contexto y dan respuestas más relevantes. Es emocionante. ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Estamos en una nueva era de la interacción humano-computadora, donde los asistentes jugarán un papel clave en nuestras vidas. Pero a medida que avanzamos, no olvidemos la ética y la responsabilidad. Totalmente de acuerdo. Debemos usar la IA para el bien común. El futuro de la IA depende de nosotros. Garanticemos que se use para el bien común. Hemos cubierto mucho en esta primera parte, desde lo técnico hasta lo ético y las tendencias. En la segunda parte, profundizaremos en cómo construir un asistente paso a paso. No te lo pierdas. Seguimos explorando el mundo de los asistentes de IA. Ahora que ya conoces las bases y las herramientas, hay que destacar la importancia de las interacciones naturales. Queremos que nuestro asistente se sienta como un compañero conversacional, no una máquina fría. Claro, la fluidez es clave para una buena experiencia. ¿Cómo logramos esa interacción natural e intuitiva? Con el entrenamiento adecuado, para que comprenda las sutilezas del lenguaje humano, como el contexto o las expresiones coloquiales, debemos entrenarlo con datos conversacionales reales. Es como aprendemos a hablar los humanos, escuchando e imitando.
Tiene sentido. Si queremos que se sienta humano, hay que entrenarlo con ejemplos humanos. ¿Qué tipo de datos son los más efectivos? Los modelos de lenguaje avanzados, como GPT-3 y sus sucesores, se han entrenado con cantidades masivas de texto, permitiéndoles generar respuestas coherentes y naturales. Al usar estos modelos como base, le damos una gran ventaja en fluidez y comprensión del lenguaje. Es increíble cómo la tecnología ha llegado a este punto. Pero no olvidemos que a pesar de sus capacidades, los asistentes de IA siguen siendo máquinas. Nos toca guiarlos y asegurar su uso responsable. Totalmente de acuerdo. La responsabilidad ética es fundamental en el desarrollo de cualquier tecnología, especialmente en la IA. Como mencionamos antes, uno de los mayores desafíos es el sesgo. ¿Podrías recordarnos cómo afecta el sesgo al comportamiento de un asistente y cómo podemos mitigarlo? Por supuesto. El sesgo se introduce a través de los datos de entrenamiento. Si estos contienen prejuicios, por ejemplo, si no son representativos de la diversidad social, el asistente puede aprender a reproducir esos prejuicios, con consecuencias potencialmente negativas. Entiendo. Es crucial seleccionar cuidadosamente los datos de entrenamiento y auditarlos para garantizar que sean representativos y equilibrados. Hay herramientas o técnicas específicas para minimizar el sesgo. Sí, existen algoritmos de aprendizaje automático diseñados para minimizar el sesgo, los llamados algoritmos de aprendizaje justo. Estos buscan identificar y corregir los sesgos en los datos, promoviendo la equidad en las respuestas del asistente. Me alegra saber que existen mecanismos para abordar este problema. Y hablando de datos, ¿cómo garantizamos la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios? Los asistentes de IA recopilan información personal. ¿Cómo la manejamos responsablemente? La privacidad y la seguridad son aspectos críticos. Desde el principio hay que diseñar los asistentes con la privacidad en mente, implementando medidas para proteger los datos de los usuarios. Esto incluye técnicas de anonimización para proteger la identidad, cifrado de datos para evitar accesos no autorizados y protocolos de seguridad robustos. Además de las medidas técnicas, ¿qué más podemos hacer? La transparencia y el control del usuario son fundamentales. Hay que proporcionar información clara sobre las políticas de privacidad del asistente y darles la opción de acceder, modificar o eliminar sus datos en cualquier momento. Es importante que los usuarios se sientan empoderados y tengan control sobre su información. Y hablando de control, ¿cómo prevenimos el uso indebido de los asistentes? Como mencionaste, pueden utilizarse para fines maliciosos. Es cierto, son herramientas poderosas que pueden ser explotadas. Para prevenir el uso indebido hay que establecer mecanismos de control y supervisión. Esto incluye medidas para detectar y bloquear actividades sospechosas, así como protocolos para responder a incidentes de seguridad y abuso. ¿Y qué papel juega la educación en la prevención del uso indebido? Es clave. Debemos fomentar la conciencia sobre seguridad y privacidad entre los usuarios, enseñándoles a identificar y reportar actividades sospechosas y a utilizar los asistentes de forma responsable. Es un esfuerzo conjunto entre desarrolladores y usuarios para garantizar que estas tecnologías se usen para el bien común. Hablemos ahora de las tendencias emergentes. ¿Qué innovaciones podemos esperar en el futuro cercano? La IA está en constante evolución y los asistentes no se quedan atrás. Una tendencia notable es la creciente personalización. A medida que avanza la tecnología, los asistentes aprenden cada vez más las preferencias, hábitos y necesidades de cada usuario, ofreciendo experiencias personalizadas. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de cómo la personalización está transformando la experiencia del usuario? Imagina un asistente que no solo recuerda tus citas y tareas, sino que también aprende tus rutas habituales, tus restaurantes favoritos o las noticias que te interesan. Con esta información te ofrece recomendaciones, sugerencias de lugares o incluso anticipa tus necesidades. Suena realmente útil y conveniente. ¿Qué otras tendencias están dando forma al futuro de los asistentes? La integración con otros dispositivos y plataformas. Avanzamos hacia un ecosistema interconectado donde los asistentes interactúan con nuestros teléfonos, coches, casas e incluso lugares de trabajo. Es fascinante. Un mundo donde nuestro asistente controla la iluminación de la casa, la temperatura, prepara el café e incluso nos ayuda con tareas de trabajo. ¿Qué implicaciones tiene para la vida diaria? La integración en nuestro entorno tiene el potencial de simplificar nuestras vidas, automatizando tareas rutinarias y liberando tiempo para cosas más importantes. Imagina un asistente que te ayuda con tu agenda, te recuerda citas, te guía por la ciudad, te encuentra la mejor oferta para un producto e incluso te ayuda a aprender nuevas habilidades. Las posibilidades son infinitas. ¿Qué papel juegan los modelos de lenguaje como GPT-3 en esta evolución hacia una mayor integración y personalización? Los modelos de última generación, como GPT-3, están impulsando la capacidad de comprender y generar lenguaje natural de forma más sofisticada. Los asistentes se vuelven más conversacionales, entienden mejor el contexto y dan respuestas más relevantes y personalizadas. Es emocionante pensar
cómo estas innovaciones transformarán nuestra interacción con la tecnología en el futuro. Sin embargo, a medida que avanzamos, debemos hacerlo responsablemente, considerando las implicaciones éticas y garantizando que la IA se use para el bien común. Completamente de acuerdo. El desarrollo de la IA debe estar guiado por principios éticos sólidos para crear un futuro donde la tecnología beneficia a la humanidad. En esta segunda parte hemos explorado las claves para lograr interacciones naturales, las consideraciones éticas y las emocionantes tendencias que están dando forma al futuro. En la tercera y última parte pondremos en práctica todo lo aprendido y te guiaremos paso a paso en la creación de tu propio asistente. No te la pierdas. De vuelta a nuestro viaje por el mundo de los asistentes de IA. En esa última etapa, vamos a poner en práctica todo lo aprendido y construiremos uno paso a paso. Me encanta la idea de pasar a la acción. ¿Qué tipo de asistente vamos a construir en este caso práctico? Para hacerlo más tangible, imaginemos que creamos un asistente para un restaurante. Nuestro chef digital podría tomar pedidos, responder preguntas sobre el menú, ofrecer recomendaciones e incluso gestionar reservas. Un asistente muy completo y útil tanto para los clientes como para el personal. ¿Por dónde empezamos? Primero, definir el propósito con claridad. En este caso, mejorar la experiencia del cliente, agilizar las operaciones y aumentar la eficiencia del servicio. La eficiencia y la satisfacción del cliente son claves en cualquier negocio. ¿Y a quién va dirigido? Nuestro usuario objetivo. En este caso, tenemos dos: los clientes y el personal del restaurante. El asistente debe ser intuitivo y fácil de usar para ambos. Claro, importante que sea accesible para todos. ¿Cómo imaginas la interacción? ¿Por dónde accederían? Para hacerlo versátil, podríamos implementarlo en un kiosco interactivo en el restaurante, donde los clientes puedan hacer pedidos y consultar el menú. También como un chatbot en la web o la app del restaurante para que accedan desde cualquier lugar. Me gusta la idea de múltiples puntos de acceso. ¿Y qué herramienta sería la adecuada para este asistente de restaurante? Buscando una solución sencilla, sin código complejo. Dialogflow de Google sería ideal. Es fácil de usar, intuitiva y ofrece muchas funciones para construir chatbots conversacionales. Además, podemos integrarlo con Google Assistant para que los clientes interactúen a través de sus móviles o altavoces inteligentes. Genial. Ya con la plataforma y las herramientas elegidas, ¿cuál es el siguiente paso? Entrenar al asistente para que comprenda y responda a las consultas de los clientes con naturalidad y precisión. Necesitamos crear un conjunto de datos de entrenamiento con ejemplos de preguntas y respuestas típicas que los clientes podrían hacer sobre el menú, precios, horarios, reservas, etc. ¿Y de dónde sacamos esa información? De varias fuentes: el menú del restaurante, las preguntas frecuentes del sitio web, las reseñas online e incluso las interacciones reales con los clientes. Cuanto más variada y realista sea la información, mejor será el entrenamiento. Cuanto más aprenda, mejor podrá servir. ¿Alguna otra forma de asegurar que la información sea precisa y actualizada? Podemos conectar al asistente a la base de datos del restaurante. Así, consultará el menú en tiempo real, verificará la disponibilidad de mesas, confirmará precios e incluso procesará pedidos directamente. Excelente idea. Conectarlo a la base de datos lo haría mucho más eficiente. ¿Qué otras funciones podríamos integrar para mejorar la experiencia? Podríamos integrarlo con un sistema de pago en línea para que los clientes puedan hacer sus pedidos y pagar directamente a través del asistente. Eso agilizaría el proceso y lo haría más cómodo. Ya entrenado, conectado a la base de datos y con funciones adicionales, ¿qué sigue? El momento de la verdad. Probar el asistente y optimizar su rendimiento. Podemos hacer pruebas internas con el personal e invitar a algunos clientes a probarlo y darnos su opinión. Esa retroalimentación será clave para identificar áreas de mejora y ajustarlo a las necesidades del restaurante y sus clientes. Y cuando estemos satisfechos con su rendimiento, a desplegarlo en el restaurante, implementarlo en los kioscos, integrarlo en la web y la app y conectarlo a los sistemas de pedidos y pagos. Y nuestro chef digital estará listo para servir. Este caso práctico nos ha dado una visión clara de cómo desarrollar un asistente de IA de principio a fin. Hemos visto cómo elegir las herramientas adecuadas, diseñar la interacción, entrenar con datos relevantes, integrar con sistemas existentes y obtener retroalimentación son claves para crear un asistente efectivo. Y lo más importante, la clave del éxito está en comprender al usuario y proporcionar una experiencia intuitiva, eficiente y satisfactoria. Desarrollar asistentes de IA no es solo técnico, también es empatía y comprensión humana. Así es. Al final, están diseñados para servir a las personas y debemos asegurarnos de que lo hagan de la mejor manera. Con esta reflexión, terminamos nuestra inmersión en el mundo de los asistentes de IA. Esperamos que te haya inspirado a explorar las posibilidades de esta tecnología. El futuro de la IA está en nuestras manos. Usémosla con sabiduría y creatividad para un futuro mejor.